Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentan Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Mujeres Haciendo Ciudades, en donde estamos reuniéndonos cada jueves a esta hora para poder compartir con ustedes reflexiones con perspectiva de género respecto al urbanismo, respecto al habitar la ciudad, y estamos nuevamente con la economista Marcela Ruiz Tagle, directora de investigación de Corporación Ciudades. Marcela, ¿cómo estás tú? Bien, Antonella, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí estamos, en una semana intensa, ¿qué te voy a decir? Pero ahí vamos con esperanza. Y Pía Montealegre, urbanista, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Pía? Muy bien, Antonella, aquí seguimos con esperanza. Exactamente, bueno, y contarles entonces que hoy día el tema que nos moviliza literalmente es sobre ciudad y transporte, ciudad y movilidad, ¿no? Y vamos a tener una invitada increíble que las tres admiramos mucho. Además, yo he tenido la posibilidad de entrevistarla varias veces, a Paula Girón, doctora en planificación urbana y regional por la London School of Economics, Master of Science en Estudios Internacionales de Vivienda en la Development Planning Unit de la Bartlett University College, Bachelor of Commerce de Concordia University, Montreal, me están saliendo todos los acentos, y profesora asociada del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la misma universidad y directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios, una persona que sabe un montón respecto a estos temas. Y para ir preparando entonces la conversación, Pía, te pregunto, ¿no? La ciudad es más que un tejido construido, hablamos del concepto de movilidad versus el concepto de transporte. Habitar la ciudad no solamente significa vivir en la ciudad, sino moverse en la ciudad. Hablemos un poquito de ese viaje, que es más que un traslado. En la ciudad hay lugares más allá de los que pensamos nosotros que son lugares y espacios, que podría ser la calle, la casa, y el transporte también es un lugar. Es un espacio de relación, podríamos decir. El viaje cotidiano al que nos enfrentamos todos los días también es un espacio que merece ser pensado. Y el transporte público, podríamos decir, nuestra forma de movernos en la ciudad es la primera experiencia social que tenemos en el día. Nos enfrentamos a primera hora de la mañana, todos por igual, a una forma de llegar a un determinado destino. Y es entonces también, podríamos decir, nuestro primer espacio de interacción, ¿no? Y en ese sentido es una experiencia que quizás es la más repetida en la vida. Incluso no puede dejar, por ejemplo, de ir al colegio o de ir a la universidad, pero moverse, o la forma que tú tienes de salir de tu casa y salir de tu barrio para llegar a una parte, quizás es la experiencia que más se va a repetir continuamente toda la vida. Por lo tanto, es súper determinante, digamos. Muchas de las otras cosas varían. Entonces, ese tipo de viaje que le toca a la persona, por donde vive o por lo que sea, digamos, por donde tiene que llegar, no se puede cambiar, es súper difícil de cambiar. Es una de las cosas que más de repente cuesta cambiar, digamos, en la vida. Requiere a veces cambiarse de casa para poder efectivamente cambiar la forma en que tú te estás moviendo. Entonces, por eso también se dice que los pasajeros son usuarios cautivos de ese modo de viaje, digamos, y cautivos de la experiencia asociada. Entonces es muy difícil que si una experiencia no es buena, es muy difícil, digamos, para uno cambiarla. No es como quien dice, ¿sabéis que no me gustó esta comida, voy a comer otra cosa? O no me gustó, digamos, esta ropa que me estoy comprando, me voy a comprar otra. El viaje es el que te tocó y como que no lo puedes cambiar, ¿no? Y son experiencias que te tocan en muchas dimensiones, partiendo por la corporal, digamos, el concepto de la proxémica o de cuán cerca puedes tener a una persona y cuándo comienza a invadirte tu espacio personal, cuando tú entras como en la esfera de la intimidad con una persona. Eso se ve tremendamente afectado en ciertos modos, como por ejemplo el metro, cuando uno se sube al metro, digamos, en que está, digamos, hombro con muchas personas que no compartes absolutamente
nada con ello, es una experiencia que se vive en el cuerpo, digamos, y que te determina a cómo te sientes. Tienes que poner en pausa ciertos sentimientos, ciertas ideas asociadas al cuerpo y que se ven afectadas, digamos, por esa relación en el transporte, ¿no? Es un espacio donde se construyen roles, donde se construyen jerarquías sociales, donde hay alguien que manda, donde hay reglas, donde hay que obedecer cosas, donde hay que respetar cosas, ¿no? Y también espacios donde se producen, por ejemplo, decepciones, donde tú te decepcionas de autoridades o te decepcionas de cómo se ordenan las cosas. Es una institución, podríamos decir. La primera institución a la que te enfrentas es la mañana. Entonces tú te puedes empezar a decepcionar de lo institucional en el viaje, digamos, en tu experiencia de viaje. Porque es una experiencia también que es, ya yéndose como más en la psicológica, no tanto, digamos, en la social, en que es afectiva también. O sea, se construyen afectos, se construyen relaciones de cariño, de empatía o de antipatía, de solidaridad con el del lado o todo lo contrario, de desintegración social. Y en ese sentido yo quería recomendar también un libro muy lindo al respecto que escribió Tomás Errázuriz y Guillermo Yucci, que se llama El viaje colectivo, en que hablan cómo la experiencia de Metrópolis, esta idea de ciudad moderna y grande, se construyó a partir de los tranvías en Latinoamérica. Y cómo con la introducción de los tranvías y este viaje colectivo, este viaje en común, la gente empezó a tener, digamos, una sensación o una noción de lo que era vivir en colectivo en un espacio más grande como la ciudad. Y si esto obviamente lo llevamos a, no sé, el estallido social, no nos olvidemos que comenzó en un medio de transporte, entre comillas, digamos, que es lo menos anodino que hay, es el metro. Esta experiencia, digamos, diaria que simboliza también un montón de cosas, simboliza el Estado, hasta dónde llega, simboliza la eficiencia del Estado, era un sistema además muy valorado, pero que a la vez también representaba aglomeraciones, representaba alzas, digamos, en el pasaje y alteraciones, digamos, en tu economía familiar, etc. Entonces, sin querer explicar de que están las causas del estallido ahí, sí la revuelta nos pone, digamos, a la vista de que estos son espacios que son más allá que solo un medio de transporte. Generalmente las revueltas sociales incluso parten y han partido históricamente en medios de transporte, por alzas de pasaje, etc. Y es porque en el fondo tienen muchísimas dimensiones, ¿no? Claro, y y quizás además, sí, claro, perdón, es que ahí nos abren 1500 maneras y quiero llegar a la pregunta para Marcela, porque uno podría pensar también que el habitar también está cruzado, por ejemplo, con los recursos, ¿no? Quienes podemos vivir en la comuna que trabajamos, tenemos otra manera de habitar que quienes tienen que cruzar toda la ciudad para poder llegar al lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, le pregunto a la Marcela, ¿hay conciencia de aquello? ¿Hay inversión en la ciudad respecto a la manera en que nos movilizamos en ella? Mira, es bonito el cruce porque, por un lado, Pía lo que nos dice es que gran parte de nuestra vida y de nuestra construcción social la terminamos haciendo en el espacio público y en la interacción con otros. Y, por ejemplo, el transporte es una intersección de esto, ¿no? Que nos puede generar seguridad y todo. Pero si nos vamos por el lado de los recursos, vemos que los recursos son escasos, ¿verdad? Y que el país determina todos los años tiene una cierta capacidad de inversión, en inversión pública. Y nosotros ya sabemos que lo que el país invierte en infraestructura pública total, no solo vial, porque no estoy hablando solo del transporte, porque estamos hablando del transporte del metro, pero ese metro va bajo unos túneles, el Transantiago va sobre la vialidad, todo lo que es inversión pública de vialidad o de infraestructura de educación o de salud, el país invierte en total un poco menos de 2.5 del PIB, que es menos que lo que invierten los países desarrollados, que es por sobre el 3% del PIB. Pero cuando bajamos al concepto de ciudad, de territorio más, como la creación de este espacio público, entonces ahí lo que se invierte es solo 0,5% del PIB, y los países desarrollados invierten 4 veces más que eso, ¿ya? Es decir, la preocupación por crear y construir ciudad está muy marcada en otras sociedades y nosotros no tenemos conciencia desde la política pública del valor de la construcción de esa ciudad. Y ahí tenemos un problema que es estructural, y es que tenemos un Estado que es sectorialista, que segrega, que fragmenta, que evalúa uno a uno,
y que al valorar y evaluar los proyectos de inversión uno a uno, pierde esta mirada sistémica, ¿no? Que es la creación del espacio, la creación de la ciudad, de los lugares de encuentro. Y perdimos, en eso, nosotros como ciudadanos, como habitantes, perdemos un montón de habilidades y posibilidades que quedan cercenadas solo por el hecho de la forma en que se aborda la manera en que se ejecutan y evalúan las inversiones públicas. Bueno, ahí hay un montón de tareas por hacer y un montón de reflexiones al respecto que vamos a estar haciendo con nuestra invitada después de que escuchemos esta versión de El Anillo del Capitán Beto a cargo de Lucrecia Pinto. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Continuamos acá en Radio Universidad de Chile, mujeres, nosotras, haciendo ciudades para hablar sobre cómo habitamos estas ciudades, y yo ya les adelantaba que tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña Paola Girón, doctora en Planificación Urbana y Regional. Leí en delante su larguísimo currículum, así que ahora me voy a saltar partes para decirles que es profesora asociada del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Antonella, mucho gusto verte otra vez. Gracias por la invitación. Aunque sea virtualmente, Paola, así que nos así. Nos debemos los abrazos, como nos debemos los abrazos con Pía y Marcela, quienes van a empezar entonces a llevar las preguntas que tenemos en el programa para reflexionar sobre movilidad y ciudad. Pía, parte usted. Conversando sobre el núcleo Milenio Movit, que nos contaras un poco más cómo surge esa iniciativa, cómo se conforma, qué temas trabajan, etcétera. Sí, quizás puedo empezar antes. Yo trabajo en el Instituto de la Vivienda y nosotros aquí trabajamos con temas de el habitar. Entonces mi pregunta de investigación ha sido, y es todavía, ¿cómo habita la gente, las personas? ¿Cómo habitan las personas, las ciudades, los territorios? Y más que solamente entender la desigualdad como localizada en ciertos lugares, a mí me interesa explorar cuál es la experiencia diversa de las personas en la ciudad y cómo esa experiencia para muchas personas es desigual, es compleja y genera distintos impactos. Entonces, cuando empecé a trabajar eso, me empecé a preguntarme cuál es la principal práctica y la principal forma en que las personas habitan en la ciudad, y la respuesta era que era en movimiento, ¿no? Las personas no solamente viven fijas en sus casas, sino que habitan la ciudad, sea el barrio,
el entorno, la ciudad en movimiento, y sobre esa forma en que se habita había muy poca investigación. Y esto fue más o menos, yo empecé a investigar estos temas como el 2004, que hace un buen rato ya. Entonces, con esa pregunta empezamos a modificar, empezamos también a modificar metodologías y formas de entender sobre esa experiencia. Y en ese momento no había muchos estudios sobre estos temas de qué es lo que les pasa a las personas cuando se mueven, ya cuando todos los días se están moviendo. Y ahí parte de mi tesis de doctorado tiene que ver con eso, donde empezamos a criticar el enfoque de segregación residencial. No es que la segregación no exista, existe y es muy palpable en nuestras ciudades latinoamericanas, pero no es la única forma de entender la desigualdad. Entonces empezamos a ver, no solamente vivimos en sectores que son segregados, sino que además vivimos en ciudades donde son como túneles, donde a medida que cruzamos, avanzamos, vivimos todos los días, vivimos otras formas de desigualdad que son, en el lenguaje actual, más interseccionales, que podemos hablar un poco más de qué es lo que significa eso, pero que estas desigualdades que vivimos por localización se ven exacerbadas por la experiencia que además vivimos al movernos, mientras nos movemos, cuando nos estamos moviendo. Y desde ahí entonces, en esas investigaciones empezamos a ver entonces que fue un poco la implementación del Transantiago, que fue muy evidente en esa implementación en la ciudad de Santiago, de que la forma en que se interviene y se planifica y se piensa la ciudad no contempla la forma en que la habitamos. ¿Ya? Entonces este sistema que no fue vinculado con la planificación urbana, es decir, se desarrollaron completamente se reestructuró el sistema de transporte en Santiago sin contemplar la localización de vivienda, la localización de infraestructura, cómo el resto de la planificación urbana estaba siendo implementada. Entonces a partir de eso, o en relación a eso, nosotros fuimos preguntando ¿qué fue lo que pasó antes del Transantiago, después del Transantiago? ¿Cómo las desigualdades se fueron viviendo? Y desde ahí entonces hemos hecho muchas investigaciones sobre cómo es esa experiencia cotidiana de moverse por la ciudad, sea en Santiago, en Alto Hospicio, en Concepción, en Temuco, en Valparaíso, en distintos países también hemos tenido muchas personas que trabajan con esta mirada, porque desarrollamos esta metodología de poder entender, acompañar, empezar a viajar para poder llegar a la experiencia del otro, hay que estar con el otro. Entonces empezamos a viajar y acompañar a las personas mientras se mueven. Y ahí nos decía, ¿no? Nada se compara a las estadísticas que podamos ver con niveles de pobreza o niveles de desigualdad. Y lo que ellos nos digan, ¿no? Subirse al metro es difícil. Nada se compara a estar ahí en el metro Los Héroes, a las 7:30, 8 de la mañana, cuando te están manoseando en el metro. Nada se compara a poder entender eso. Te lo pueden decir, te lo pueden contar, pero cuando uno lo vive en carne propia o estando al lado de alguien que le está pasando eso o viéndolo, es cuando uno empieza a ver, son esas experiencias diversas de niños, de adultos mayores, de mujeres, diversas mujeres en micro, en auto, caminando, en el metro, en bicicleta, cómo esta experiencia de vivir la ciudad se vive de manera tan diversa y tan compleja que es allí donde empezamos a meternos. Y entonces hemos hecho muchas investigaciones y creo que el Núcleo Milenio, que es un fondo que financia la ANIT, la Agencia Nacional de Investigación en Chile, lo que trata de hacer estos núcleos milenios es poder traspasar un poco toda la investigación académica, muy teórica, nosotros publicamos, nos metemos en este mundo, estamos en la universidad, pero los núcleos milenios nos ayudan a traducir estos enfoques teóricos en metodologías, por un lado, y además en política pública que sea aplicable. Entonces, lo que ha hecho el MOVIT es eso, es trabajar con la mirada de la movilidad, y ahí nos hemos expandido no solamente a la ciudad, sino que al territorio nacional. Claro, Sí, y ahí además aparece una cosa que es súper fundamental, ¿no? Parte de los problemas que tenemos con las políticas públicas es que no están en la experiencia, que están más bien en la oficina y por lo tanto no manejan ese dato. Bueno, Marcela, ahora, siguiente pregunta. Nos has abierto un mundo, digamos, porque es súper interesante hablar, nos metiste al habitar y la movilidad, y cuando vemos por el lado de la política pública, lo que hacemos en política pública, o lo que se ha hecho como país, es más bien evaluar metodologías, evaluaciones sociales de proyectos de inversión relacionados con transporte.
transporte no es movilidad. ¿Qué opinas de eso en tu mirada? Claro, sí, el marco teórico en el que nosotros nos situamos es un paradigma nuevo que se llama el paradigma de la movilidad, que trata de entender cómo nuestra sociedad, a medida que nos estamos moviendo tanto, sea por las tecnologías telefónicas o de viajes o de automóviles, cómo eso impacta nuestras vidas. Entonces, viene de la sociología, la geografía, la antropología, y es un campo grande que está cada vez más cuestionador sobre las formas en que se entiende el territorio y cómo las metodologías tienen que ser distintas. Nuestras políticas públicas en Chile son fragmentadoras. Por un lado, tenemos una política urbana o habitacional que en el mismo edificio del MIMBU no se junta la de política habitacional con la de desarrollo urbano. Entonces, ya tenemos ese problema, pero por otro lado, la de transporte es otra lógica, son lógicas teóricas, lógicas disciplinares muy distintas. Y allí entonces, cuando tenemos un sistema nacional de evaluación de proyectos, que es por proyecto y no por una mirada territorial, claramente nuestras políticas públicas son fragmentadoras. Entonces, cuando nosotros escuchábamos, por ejemplo, lo del estallido social en Chile, que no son 30 pesos, son 30 años, y lo miramos en términos, ¿qué es lo que le pasa a la persona que sale a protestar por los 30 pesos de la micro, del aumento en el Transantiago? Es que no es solamente que se le aumenta el poquito 30 pesos a eso, sino que además tenemos malas pensiones, además no logro llegar al consultorio, además el sistema de educación tengo que cruzar toda la ciudad para poder llevar a mi hijo a un colegio que sirve. Puede que tenga el consultorio, pero puede que no esté la especialidad, entonces tengo que esperar 2 años a que me atiendan. Y yo ahora estoy haciendo etnografía de personas con discapacidad. El enjuague de cómo coordinar la vida para llevar a alguien de la Teletón al juego, al colegio, al hospital, al consultorio, a que le pongan una inyección, es gigante. Y si el transporte público no acompaña eso, y lo único que tenemos son los vecinos, las familias que nos pueden apoyar. Entonces, hacia allá va la mirada de movilidad, que es, nosotros la dividimos en una movilidad como objeto, es decir, cuando analizo lo que le pasa a las personas cuando se mueven, y en otra, la movilidad como un enfoque, cuando esta mirada nos ayuda a entender muchos más fenómenos, cómo se espacializan los fenómenos sociales. Y ahí entonces empezamos a ver que las políticas públicas o la forma disciplinar, yo trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la forma en que nosotros enseñamos la mirada territorial es fragmentada también. Entonces, es allí donde hay que empezar a ver, es cuestionar las disciplinas que están pensando los territorios y las que tienen cualquier implicancia territorial, sea salud, sea educación, sea pensiones, sea territorio. Entonces sí, claro, nuestra mirada territorial es fragmentadora y nosotros, los habitantes, unimos el territorio con nuestros cuerpos. Claro. Cruzamos la ciudad con los cuerpos. La pregunta es, ¿cómo pasamos de la fragmentación a la diversidad? ¿No? ¿Cómo hacemos que el que seamos personas distintas, con experiencias distintas, con expertise distinta, pueda apoyar, ¿cierto? Y pensarnos de manera multidisciplinar, más que fragmentada. Algo que vamos a volver a conversar después de esta pausa que hacemos en Mujeres Haciendo Ciudades. No se vayan, ya regresamos. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Está sintonizando
Mujeres haciendo ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile. Estamos en Mujeres Haciendo Ciudades, somos mujeres haciendo ciudades, proponiendo un nuevo mapa. Estamos con la economista y directora de investigación de Corporación Ciudades, Marcela Ruiz Tagle, con la urbanista y académica de la FAU, Pía Montealegre, y con nuestra invitada, la experta, como ya se dieron cuenta, Paola Girón, directora del Núcleo Milenio de Movilidades y Territorios. Y Pía tenía la siguiente pregunta, así que vamos con eso.
Paola, estamos viendo en estos días, estamos atestiguando cómo han aumentado los campamentos, podemos verlo, digamos, moviéndonos por la ciudad, cómo esto está cambiando, ¿no? Estamos hablando de crisis en la vivienda, pero quizás no estamos prestando la misma atención a que muchas veces también estos campamentos se están ubicando en la periferia de las ciudades o en zonas que están totalmente desconectadas. ¿Qué pasa con las movilidades marginales? ¿Se replica ahí la inequidad? ¿Qué pasa con esta experiencia de viaje que estamos hablando cuando además las interseccionamos justamente con marginalidad? Creo que mi respuesta va antes que eso, ¿ah? ¿Por qué hay tantos campamentos en Chile? Y yo, por ejemplo, he estudiado Alto Hospicio, hemos estudiado allí. Lo que la gente está diciendo es que la respuesta por parte de la política habitacional no está respondiendo a las necesidades de habitar de las personas. Entonces hay algunas personas que no quieren las viviendas localizadas en la periferia porque no les sirve, porque no pueden llegar a sus lugares de trabajo, porque se demoran mucho tiempo. Vieran, no sé, nosotros lo vemos mucho con el caso de Ciudad de México, cuando se demoran 4 horas de la localización de la vivienda social a los lugares de trabajo. 4 horas es muchísimo tiempo. Entonces, más que cuestionarse solamente por la localización de los campamentos, es qué es lo que pasa con la oferta, como con la forma en que estamos entendiendo la política habitacional. Nosotros tenemos una política habitacional que propicia la propiedad, pudiendo haber otras posibilidades, ¿no? Nosotros deberíamos empezar a pensar en otras posibilidades habitacionales que incluyan, por ejemplo, arrendamiento o sistemas cooperativos u otras modalidades. También posibilidades de tipologías habitacionales que modifiquen y que reconozcan cómo vamos modificando en el ciclo de vida. Ahí empezamos a meternos en temas de género. Cómo empezar a entender que no todo se resuelve al interior del objeto casa, sino que también se puede resolver en la infraestructura y en los servicios que podemos ofrecer, o en los sistemas de cocinas colectivas, tendederos colectivos, cuidados de niños colectivos, colegios, amenidades, todo eso que esté en función de la vivienda. Entonces, claro, cuando la política habitacional chilena no está dando respuesta a las necesidades y a las necesidades concretas de la población que necesita moverse, porque no es solamente que necesitamos un lugar para dormir, necesitamos ciudades para habitar. Y eso nos está respondiendo. Y ese es el problema. Entonces, sí, claro, hay campamentos porque la política habitacional nuestra, que está pensada para la propiedad, y con las tasas de interés que tenemos en este momento y el sistema que tenemos hoy en día, no estamos dando abasto. Entonces, no estamos comprendiendo el problema. Yo creo que en general en Chile los diagnósticos que tenemos para la situación del habitar en nuestros territorios no se está comprendiendo. Estamos viendo, algo que estamos analizando mucho en términos de movilidad, es en el norte de Chile la forma en que habitan las personas en sus ciudades. Se mueven en turnos. Entonces, la gente en el norte de Chile vive en turnos, 7 días en la mina, 7 días en su lugar, y están comprando terrenos en el sur de Chile. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando desde Talca al sur de Chile está todo loteado. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la planificación urbana en Aysén, en Chiloé, en Puerto Varas, en todo el sur de Chile, no está entendiendo la forma en que estamos habitando? Estamos como 15, 20 años atrasados en la política pública, en la forma en que nosotros estamos habitando en nuestros territorios. Es eso lo que a nosotros como Núcleo Milenio nos interesa. ¿Cómo entendemos la forma en que estamos habitando en nuestros territorios? Porque estamos con políticas de los años 90, aún. Es la misma, es el mismo enfoque, con unas tasas y Marcela puede manejar eso mejor, las tasas de interés que estamos teniendo, los costos de construcción, la obsolescencia programada que tienen los edificios en la construcción. Entonces, ¿cómo entendemos eso cuando tenemos una cantidad de población que no solamente es migrante internacional, sino que es migrante interna, chilena, que se está moviendo del norte al sur de Chile? Entonces, esta pregunta, Pía, de los campamentos, no es solamente los campamentos, lo que vamos a tener un flujo importante de autos, colegios, infraestructura en ciudades de 200.000 habitantes que de repente van a tener 1 millón. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Sí, bueno, ahí además aparecen, como tú decías, ¿no? Políticas públicas de los 90 con problemas del 2020, problemas que no existían en los 90. Estoy pensando solamente en la crisis hídrica, ¿no? Por ejemplo, que es tremendamente importante. Marcela, ¿tienes otra pregunta? Sí, en línea con eso,
que tiene que ver con cómo va evolucionando también la sociedad en todas sus dimensiones, ¿no? También incorporando los modos de subsistencia, la economía, los trabajos, y lo que hemos visto mucho hoy en día, como, o sea, esta capacidad de adaptación y de flexibilidad que tenemos como seres humanos a sobrevivir, ¿no? y a utilizar las nuevas herramientas. Una de las cuestiones que hemos visto harto ha sido la irrupción de los delivery como forma diferente de aproximarse a los servicios o al acceso a los servicios. Y eso irrumpe, digamos, el espacio público. No sé. Sí, mira, nosotros empezamos a estudiar los delivery. Primero analizamos la venta de comida fuera de los metros. Analizamos 118 estaciones de metro y qué tipo de comida vendía. Y empezamos a ver que el tema de la comida era un tema y luego empezamos a ver los delivery. Cómo llega la comida a ciertos lugares y analizamos no solamente los Rappi y la distribución por delivery de comida, sino también los conductores y los compradores tipo corner shop. Y empezamos a ver entonces cómo esta forma de trabajo irrumpe en la ciudad, como dices tú, y irrumpe en el espacio público. Y analizamos cómo se entiende el empleo en Chile para esta masa de trabajadores. Y claro, los indicadores económicos para entender todo el problema laboral no dan cuenta con este tipo de trabajo. Están hablando de un tipo de trabajo del siglo XIX en el siglo XX. Son personas que tienen múltiples contratos, múltiples aplicaciones, que no trabajan 40 o 44 horas, trabajan 60 horas a la semana, se mueven por toda la ciudad, necesitan esta flexibilidad por el tema de los cuidados de los hijos muchas veces. Entonces tenemos, y los indicadores económicos que tenemos para entender este fenómeno no dan cuenta, ni la encuesta del INE, ni las estructuras de empleo. Lo que nos permite esta mirada de la movilidad es entender, pero esto sí que existe una forma de trabajo muy compleja, que los indicadores no nos dan cuenta, y las aplicaciones no pagan por el uso de la ciudad, no pagan por el espacio público, y todo el sistema logístico que requiere esto no está contemplado en el sistema de planificación urbana. Entonces nos damos cuenta, porque nosotros analizamos la vida cotidiana, que los sistemas de planificación, los sistemas de análisis, los expertos que están estudiando este tipo de fenómenos, tienen lentes del siglo pasado, y nosotros necesitamos lentes de la actualidad, y eso implica entender lo que está sucediendo. Lo mismo con la electromovilidad. Nosotros estudiamos la electromovilidad. Sí, si lo analizamos solamente con el tema de la ciudad, probablemente tenga sentido, pero cuando analizamos de dónde viene el litio para las baterías que va a requerir la electromovilidad, esta es la principal estrategia en términos de sostenibilidad futuro en Chile. Pero mire lo que está pasando en el norte de Chile con el litio. ¿Dónde van a cargar todos estos autos? Van a irrumpir en el espacio público, van a requerir una cantidad y van a reemplazar auto por auto. Entonces el tema de la congestión no va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con las baterías que van a dejar todos estos autos? Y los autos, porque en Chile se va a requerir autos nuevos. ¿Qué vamos a hacer con toda la chatarra? Entonces, eso es lo que nosotros preguntamos. Eso que tú dices de el empleo en el movimiento, la gente que se está moviendo. Vamos a salir de la pandemia con un problema de empleo severo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restringir el trabajo informal, que es real. Yo no estoy diciendo que hay que promoverlo, lo que estoy diciendo es que existe. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entender eso? Que uno sale de las estaciones de metro, ya están volviendo todos a vender ropa, detergente, comida, todo eso ya está sucediendo porque hay una necesidad. Pero restringirlo no sé si es la mejor opción. A veces pensamos que no estamos en América Latina. Y claramente estamos en América Latina con los problemas de ciudades latinoamericanas queriendo ser Europa. No Ahora, somos, no lo podemos. interesante, Paola, ahí es como hay zonas de la ciudad, por lo menos de Santiago, que son África, y hay zonas de la ciudad que son Europa. Y eso Claro. es bien alucinante también si lo consideramos así, ¿no? Es como, ¿en cuál ciudad habitas? Y eso está definido por el área, cantidad de áreas verdes a las que tienes acceso, ¿cierto? Cuando te demoras a llegar al trabajo y, por ejemplo, cómo te transportas. Eso y otros temas vamos a seguir conversando en nuestro programa Mujeres Haciendo Ciudades. Estamos con Paola Girón, directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios. Vamos a ir a la canción, vamos a escuchar a Saiko con esto que se llama Viaje Estelar, y ya estamos de regreso con la conversación.
Seguimos en Mujeres Haciendo Ciudades, estamos con la académica y urbanista Pía Montealegre, con la economista y directora de estudios de la Corporación Ciudades, Marcela Ruiz Tagle, y tenemos de invitada a Paola Girón, una experta en un montón de cosas, se habrán dado cuenta a estas alturas, coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios. Pía, vamos con la siguiente pregunta. Paola, a propósito de estos descalces de los que estábamos hablando, ¿no? Entre realidades, entre tiempos de nuestras políticas, entre siglos y realidades distintas, ¿no? Otro tema que hemos visto en los trabajos de ustedes es el de las denominadas smart cities o ciudades inteligentes, ¿no? A veces todos estos ideales como de apps, de gadgets, de movilidad y cosas así, aparecen más como un fetiche que se descuadra un poco de nuestra realidad latinoamericana o que calzan como con un pedazo solamente de esta ciudad, pero no con toda la realidad. Sobre todo en los sectores más vulnerables y más complejos. ¿Qué opinión te merece este tema de la solución de la ciudad vía apps, ¿no? A ver, el tema de Smart City es gigante, ¿ah? Yo creo que en el mundo de las publicaciones en el mundo mundial, es en lo que más se está publicando en este momento. Y hay distintas realidades. Hay ciudades como Bilbao o Milton Keynes en Inglaterra, donde la infraestructura que se ha puesto para generar ciudades inteligentes es gigante. Y es lo que lleva la noción de Smart Cities detrás. Pero en Chile o muchas veces en América Latina o en países más pobres, lo que se está hablando es cómo la tecnología ayuda a la eficiencia de las ciudades. Y lo que hemos detectado es que solamente pensar las Smart Cities como aplicaciones o como solo tecnología no es suficiente para la complejidad que podría traer el tema de las Smart Cities. Entonces, en América Latina hay distintas cosas que han sucedido, pero en el caso de Santiago, algo muy importante es, por ejemplo, la DOM digital, ¿no? Las direcciones de obras digitales y cómo eso se va a digitalizar. Eso va a ser un avance importante para agilizar los procesos urbanísticos. Pero por otro lado, el tema de las aplicaciones y donde se ha puesto mucho énfasis, las aplicaciones no son toda la respuesta a la ciudad. En ciudades latinoamericanas donde la infraestructura, tenemos carencias severas de infraestructuras, tenemos deficiencias importantes en servicios. Entonces, hablar de solamente Smart Cities a través de aplicaciones es muy insuficiente cuando tenemos sistemas de transporte que son insuficientes, sistemas de autopistas que son insuficientes. Todo eso requiere una mirada mucho más importante y más estratégica de dónde se van a poner los recursos en una ciudad, en ciudades no solamente Santiago, sino a nivel nacional, ciudades que requieren de inversión importante para poder implementar ciudades más inteligentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, que armaron este centro de información, es un centro gigante, pero cuando los datos no están, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no se recogen los datos y no se puede gestionar la ciudad por muy aplicaciones que haya, ¿no? Entonces, por eso digo, todavía como no entendemos claramente cuáles son nuestras deficiencias, digitalizar todo y tener más datos por el dato y tener más sistemas de indicadores porque sí, no es suficiente, porque esos indicadores nos están dando cuenta de estas otras complejidades que nosotros vemos con otras herramientas metodológicas. Claro, sería repetir la misma lógica del Transantiago, ¿no? Ponemos literalmente la carreta delante de los bueyes. Sería en esa lógica. Pero igual los datos estadísticos que tienen los ingenieros de transporte son súper útiles, pero se tienen que complementar con otra información. No es que no sean útiles y no es que los sistemas de información existentes no sean útiles, y sobre todo, ¿qué pasa con estas aplicaciones que tienen mucha información que debiesen ser públicas? Porque manejan una cantidad de información muy importante sobre la gestión de la ciudad y como no tenemos un sistema de gestión de logística, en el caso de Santiago, por ejemplo, esta información de las aplicaciones podría ser reenviada a un sistema público para poder gestionar mejor la ciudad. Me están llamando insistentemente, lo tengo que colgar, tengo que contestar este llamado, perdón. Conversábamos más temprano de lo importante que es considerar todas las experiencias posibles, ¿no? Que habitan la ciudad para poder pensar la ciudad, y en ese sentido Marcela también tiene una pregunta que va por esa línea. Sí, porque es demasiado interesante, claro, cuando vemos todas estas formas distintas de habitar el territorio, como además, aunque uno no quiera,
empiezan a avanzar las tecnologías, la generación de datos, que afectan a su vez la forma en que se interactúa con el territorio, y de repente empezamos a hablar de números, y bueno, dentro de ese número estamos las mujeres. Entonces, el género, las diferencias de género en la movilidad, que de repente como se sumergen, y pareciera que somos todos iguales, moviéndonos iguales. ¿Qué piensas tú de eso, Paola? No, pues claramente no somos todos iguales y eso es algo que hemos detectado de manera muy importante y se sabe, hay estudios desde hace por lo menos 40, 60 años que las movilidades de hombres y mujeres, de hecho los 60, hay un geógrafo, Hagersan, que empezó a analizar la diferencia de movilidades de hombres y mujeres. Esto no es nada nuevo, esto lo sabemos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no entendemos la complejidad. ¿Qué significa eso? Sabemos que nos movemos distintos, sabemos que tenemos distintas responsabilidades, sabemos que tenemos distintos roles, pero no entendemos la implicancia que eso tiene. Entonces, cuando tenemos sistemas de transporte o sistemas de planificación urbana que piensan que el habitante o el viajero es universal, es decir, un hombre hábil de 35 años que se mueve de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y contrastamos con la realidad y vemos que no, pues nosotras, muchas mujeres, y ahí hay una diversidad de temas que vamos viendo. Entonces, hay mujeres que se mueven con niños, que se mueven con cajas, con bultos, con adultos mayores, que se mueven solas, que tienen miedo, que viajan a ciertos horarios. Hay una diversidad de experiencias en la ciudad que no están contempladas ni en el sistema de planificación ni en los sistemas de transporte. Entonces, ahí hay lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo. Yo me estoy trabajando mucho en temas de cuidados. ¿Qué es lo que implica entender los cuidados y cómo cuidamos en nuestras ciudades, sea cuidar a los niños, enfermos, adultos mayores, o cuidar el medio ambiente, o reproducir la vida? ¿Qué es lo que implica que nosotros podamos cuidarnos y comer? Entonces, cuando empezamos a ver eso a nivel de la gestión de todos los días, de organizarnos, nos damos cuenta que el sistema de la ciudad y cómo la ciudad responde a nuestras necesidades de vivir no están ahí. La ciudad está pensada como para que funcione como un relojito, pero tenemos a nuestros habitantes y sobre todo niños y mujeres, que nos movemos y que la vivimos de una manera muy distinta, y para esas personas no está pensada. Y entonces eso implica repensar de manera importante los supuestos detrás de nuestras disciplinas. Y ahí yo estoy en una facultad de arquitectura y urbanismo y dialogo mucho con la ingeniería de transporte de cuáles son esos supuestos que hay detrás. ¿A qué sujeto nos estamos refiriendo? ¿Quién es este sujeto? ¿Cómo asumimos que la ciudad está fragmentada en lugares para trabajar, lugares para el comercio, lugares para la industria? ¿Por qué está distribuida así la ciudad? ¿Por qué eso es lo que genera que sea tan difícil habitarla, que sea tan difícil para algunas personas? Algunas personas que andan en auto y se mueven en la autopista y llegan a su lugar de trabajo no se enteran que la ciudad es compleja para algunas personas, pero hay gente que le cuesta mucho y que lo pasa muy mal. Y es allí donde a mí me interesa empezar a ver, porque como yo hago etnografía y acompaño a las personas que se mueven, ¿qué haces cuando a una mujer se tiene que levantar y llevar a los niños al colegio y hacer 1000 cosas antes de siquiera entrar al sistema de transporte para ir a trabajar? Eso no está contemplado en el sistema de transporte. ¿Qué haces cuando tienes que llevar a tu mamá al médico y ella no puede ir sola? Cuando andas en silla de ruedas y no hay nadie que te ayude a subir las escaleras del metro. ¿Cómo haces con todo eso? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver que necesitamos ciudades que no solamente cuiden a los niños, sino que podamos ser un poco más cuidadosos con nosotros mismos. Pero eso implica un cambio en la forma en que pensamos las disciplinas que están pensando el territorio. Bueno, muchísimas tareas por hacer y nos queda solo una pregunta porque se nos va rápidamente el tiempo, Pía. Paola, asesoremos, ya que estamos en vistas, digamos, de un cambio de gobierno. Seamos asesoras y planteemos, ¿dónde crees tú que debiera poner los recursos, las energías en temas de movilidad un próximo gobierno? Quizás nos puedas mencionar alguna experiencia exitosa que haya que conocer. Asesoremos, Paola.
Hay de todo. Yo creo que primero Santiago no es lo mismo que el resto del país. Las diferencias, las necesidades en regiones son muy distintas a la que está pasando en Santiago. Hay muchas ciudades en Chile que no tienen un sistema de transporte formal como tenemos o adecuado como lo que tenemos en Santiago. Entonces yo creo que uno es transporte público eficiente y mejor en todas las ciudades. Hay otro tema y entender la intermodalidad, es decir, que nosotros no solamente andamos en auto o en transporte público o en bicicleta o caminando, cómo vinculamos los distintos modos. Eso yo creo que es fundamental. Yo para subirme a la micro que tomé hoy día tuve que caminar 15 minutos, entonces soy peatona, uso el transporte público en un mismo día y eso requiere vinculación. Muchos de nuestros sectores más marginales en nuestras ciudades hay tierra todavía, se tiene que caminar por la calle porque no hay veredas. Entonces, es cómo mejoramos toda esa infraestructura para moverse, que alguna infraestructura es a nivel de barrio, a nivel de comuna y a nivel de ciudad. Otro tema que yo creo que es bien interesante que ha salido en discusión es el tema del sistema de trenes. No sé si es prioritario, pero lo que hemos estado viendo es que la gente se mueve cotidianamente entre regiones. Es decir, que hay movilidad de gente que está en la quinta región hacia la segunda región por temas mineros cada 15 días o cada semana. Y el sistema de aviones contamina mucho. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer sistemas de movilidad a nivel nacional que se coordinen mejor? No sé si el sistema de trenes es el mejor sistema, pero ¿cómo repensamos esto que está sucediendo? Si nosotros empezamos a mirar que viajan al sur por el tema de la papelera o por las pesqueras o por las zonas vitivinícolas, nosotros nos movemos a nivel territorial de una manera muy importante y eso requiere una estrategia de movilidad a nivel nacional. El tema de las ciclovías, a mí creo que la experiencia que se hizo en Renca o Santiago de un sistema de ciclovías desarrollados por ciclistas es fundamental. No diseñado desde una unidad que piensa desde arriba, sino cómo los ciclistas que reconocen sus territorios, reconocen sus rutas, arman un plan, un sistema de ciclovías que sea útil. No que te lleve ciclovías que no se juntan, ciclovías que no están vinculadas. O que terminan de repente, se acabó las claro, que hay una ciclovía de repente, no hay más ciclovías que hace uno aquí. Claro, y que estén iluminadas. Muchas mujeres plantean que les da miedo andar en bicicleta de noche porque las ciclovías no están iluminadas. O que no hay un sistema de acompañamiento de eso, de uno poder decir voy por aquí y que eso esté instalado, ¿no? Que no me vayan a violar por estar en una ciclovía que no está iluminada y que es muy peligrosa. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan. Entonces, creo que sistemas así, si pudiéramos asesorar, es juntar nuestros barrios con nuestras formas de movernos. No es solamente un sistema de movilidad, transporte, sino cómo los vinculamos con sistemas de barrios que estén integrados entre sí. Yo pensaría, el programa Transantiago, el programa de Quiero mi barrio, por ejemplo, que es un programa de mejoramiento de barrios a nivel nacional. Si se vincularan todas esas intervenciones de plazas, veredas, circulaciones, si se coordinaran entre sí y armáramos planes que vinculan las intervenciones barriales, sería un sistema conectado de espacios públicos, por ejemplo, que ahora no están conectados y se deterioran al año. La cantidad de información que nos ha dado Paola, o sea, cada tema podría ser un programa en sí mismo, así que bueno, los dejamos con tareas para que estén pensando también, para que revisen cuáles son también las propuestas de los candidatos en estos sentidos. Hemos conversado con Paola de Girón, doctora en Planificación Urbana y Regional, coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios. Muchas gracias, Paola, por este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchos temas, pero ¿para qué pregunta? Pues la Pía preguntó si teníamos recomendaciones, pues ahí tenemos. ¿Sabe cómo me pongo? Exactamente. Claro. Porque sabemos cómo te pones, te invitamos al programa, así que muchas gracias, Paola. Pía, muchas gracias. También nos encontramos el próximo jueves y Marcela, también te despedimos. Nos vemos la próxima semana. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentaron Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.